Bienvenidos amigos de Viajar Solo por el Mundo, hoy hablaremos de Purmamarca. Purmamarca es una ciudad en la región de los Andes en Argentina, conocida por sus impresionantes formaciones rocosas y colores naturales en el paisaje. Es un popular destino turístico, conocido por su arquitectura inca y su artesanía local. Es famosa por su mercado de artesanías, donde se pueden encontrar trabajos de textiles, cerámica y metal. Es también un lugar popular para el turismo de aventura, con opciones como senderismo y escalada. En resumen, Purmamarca es un lugar hermoso y lleno de historia, cultura y aventura. ¿Qué ver y hacer en Purmamarca? En Purmamarca, Jujuy, hay varias cosas interesantes que ver y hacer. Algunas de las principales atracciones incluyen: el Cerro de los Siete Colores, es una impresionante formación rocosa con una variedad de tonos de colores, desde rojos y amarillos hasta azules y verdes. Es una vista impresionante y es posible subir para obtener una vista panorámica de la ciudad. La Plaza Central es el corazón de la ciudad y es un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la vida local. Aquí encontrarás una fuente y una iglesia colonial. El Mirador de la Quebrada es un lugar para observar la impresionante quebrada de Purmamarca con hermosas vistas de las formaciones rocosas. El Museo Arqueológico tiene una colección de artefactos incas y preincas. El mercado artesanal es un lugar para comprar productos típicos como textiles, cerámica y metal. El turismo de aventura, Purmamarca es un lugar ideal para el senderismo, escalada y otras actividades al aire libre. Purmamarca tiene muchas cosas para ver y hacer, desde admirar hermosas formaciones rocosas, disfrutando de la cultura local y la historia, hasta disfrutando de actividades al aire libre y turismo de aventura. ¿Cuál es la mejor época del año para visitar Purmamarca? La mejor época del año para visitar Purmamarca dependerá de tus preferencias y lo que desees hacer durante tu viaje. Sin embargo, en general, se recomienda visitar en los meses de primavera o verano, de octubre a marzo, cuando el clima es más cálido y seco, lo que hace que sea más agradable para caminar y disfrutar de las actividades al aire libre. En esta época del año, también es posible disfrutar de los colores vibrantes de las formaciones rocosas y las flores silvestres. Sin embargo, si prefieres evitar las multitudes y disfrutar de un clima más fresco, podrías visitar en otoño o invierno, de abril a septiembre, cuando las temperaturas son más bajas y la ciudad es menos concurrida. En estos meses, también es posible ver los cambios de color en las hojas de los árboles y disfrutar de un clima más fresco. La mejor época para visitar Purmamarca depende de tus preferencias personales, pero en general, se recomienda visitar en primavera o verano para disfrutar del clima cálido y seco y de los colores vibrantes de las formaciones rocosas. ¿Dónde alojarse en Purmamarca? La mejor ubicación para hospedarse en Purmamarca dependerá de tus preferencias y lo que desees hacer durante tu viaje. Sin embargo, en general, se recomienda elegir un alojamiento cerca de la Plaza Central, ya que esta es el corazón de la ciudad y se encuentra cerca de muchas de las principales atracciones, como la iglesia colonial y el mercado artesanal. También es recomendable buscar un alojamiento cerca del Mirador de la Quebrada, donde se pueden ver hermosas vistas de las formaciones rocosas. Si prefieres algo más tranquilo, es posible que desees buscar un alojamiento fuera del centro de la ciudad, pero cerca de los senderos de senderismo y escalada. La vida nocturna en Purmamarca es bastante tranquila y relajada. A diferencia de otras ciudades turísticas más grandes, no hay una gran variedad de bares y discotecas, pero hay algunas opciones para disfrutar después del sol se ponga. En la Plaza Central hay algunos bares y restaurantes que ofrecen música en vivo y un ambiente agradable para tomar una copa y charlar con amigos. También hay algunos bares y restaurantes fuera del centro de la ciudad que ofrecen opciones similares. ¿Cómo llegar desde el aeropuerto al centro de Purmamarca? Puedes llegar desde el aeropuerto de Jujuy hasta Purmamarca en taxi, en coche de alquiler o en transporte público. Cada una tiene sus ventajas y desventajas en cuanto a comodidad, costo y tiempo. Taxi: puedes tomar un taxi desde el aeropuerto hasta Purmamarca. Esta es probablemente la opción más cómoda y rápida, pero también es la más cara. Autos de alquiler: puedes alquilar un coche desde el aeropuerto y conducir hasta Purmamarca. Esta es una buena opción si deseas tener más flexibilidad y libertad para explorar la zona. Transporte público: puedes tomar un autobús desde el aeropuerto hasta Jujuy y luego tomar un autobús o un servicio de transporte turístico para llegar a Purmamarca. Esta opción es la más económica, pero también es la más tardada. Las personas locales en Purmamarca son conocidas por ser amables y acogedoras con los visitantes.
La mayoría de la población es de origen indígena y tiene una fuerte conexión con su cultura y tradiciones. La comunidad es muy unida y se apoya mutuamente. Los habitantes de Purmamarca son muy orgullosos de su ciudad y están encantados de compartir su cultura y su patrimonio con los visitantes. Muchos de ellos trabajan en el turismo y en la artesanía local, y están dispuestos a ayudar a los turistas a planificar sus visitas y a obtener la mejor experiencia posible. Purmamarca es un destino turístico relativamente económico en comparación con otras ciudades turísticas más grandes en Argentina. Los precios de los alojamientos y la comida son generalmente razonables y hay opciones para todos los presupuestos. Los precios de los alojamientos varían desde hostales económicos hasta hoteles de lujo. Los precios de los restaurantes también varían, pero en general, se pueden encontrar opciones económicas y de buena calidad. Los precios de los bienes y servicios en general son comparativamente bajos en comparación con otras ciudades turísticas más grandes. Sin embargo, cabe destacar que los precios de los productos artesanales y souvenirs pueden ser un poco más elevados debido a su carácter artesanal y a la demanda de los turistas. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete para que te pueda mostrar más lugares increíbles del mundo. Un abrazo grande para todos.